Bien, ya está grabando. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra sesión de hoy, retomando entonces a partir de lo que vimos del Jesús histórico en su tercera etapa. Ya vimos autores que son sobresalientes en esta tercera búsqueda. Vimos concretamente tanto el grupo del Jesus Seminar como las aportaciones o la orientación del pensamiento de John Dominic Crossan. Que en el libro del campesino, el campesino judío, Vida de un campesino judío, ahí pone sus ideas principales. Ajá. Les voy a compartir pantalla para que veamos entonces la presentación. Aquí está. Entonces habíamos visto de este señor, de Crossan, que había sido un sacerdote, siervo de María, que deja el ministerio para, según él, poder enseñar con mayor libertad sus ideas. Y pues de hecho son ideas que claramente no comulgan ni con la perspectiva católica ni con la perspectiva cristiana en general, dado que en su obra acaba negando la resurrección de Jesús. Entonces para él, habíamos visto, Jesús era más que nada un personaje, ¿verdad? Un hombre judío campesino caritativo, eso sí, promovía sobre todo la igualdad entre las personas a nivel social. Por eso se declara en contra de toda jerarquía. Ajá. Vamos a ver que, de hecho, no es el único que va por esa línea. Entonces, vemos que él había dado preponderancia a estudios de historia, aplicación de ciencias sociales, también va a usar la antropología cultural, sociología, para estudiar el ambiente. Lo que yo les decía es que dentro de lo que es la evaluación, da demasiada importancia a textos apócrifos, sobre todo el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la Cruz, que es una reconstrucción que él mismo hace a partir de lo que considera fue o son los datos que él cree que son fidedignos sobre la pasión de Cristo, y entonces él elabora un supuesto Evangelio de la Cruz. No es un evangelio para predicar, sino una serie de datos que él cree son más que nada fidedignos. El problema es de que el Evangelio de la Cruz no lo hace a partir de los evangelios, sino a partir del Evangelio de Pedro, que es un texto apócrifo encontrado en Egipto. Aplica, como veíamos, el testimonio múltiple, pero solamente a sus fuentes. No aplica el testimonio múltiple a los evangelios canónicos que tenemos en la Biblia, sino solamente a las fuentes que él ha preferido. También vamos a ver cómo evalúa el material basándose en antropología cultural y la crítica histórica. Entonces, fíjense cómo él se mueve siempre en el ámbito de las ciencias humanas. El problema es de que cuando pretende llegar a conclusiones, sobrepasa los límites de sus premisas, porque sus premisas son siempre en el ámbito de la antropología cultural y de la crítica histórica. Pero las conclusiones que plantea son de carácter teológico. Entonces ahí uno dice, ahí hay un error de método. ¿Cómo sabemos que es un error de método? Porque no puedes llegar a conclusiones de una disciplina que no has abordado. Si tu metodología es estrictamente de ciencias humanas, tus conclusiones deben desarrollarse en ese ámbito, por lógica. Habíamos visto también otras investigaciones que se centran en ciencias sociales, pero con la claridad de la búsqueda de la comprensión del contexto en el que vivió Jesús. Entonces, no se buscan conclusiones teológicas, sino conclusiones en relación al ambiente. Por eso se le llama investigación contextual. Habíamos visto que hay escuelas como en España, están estos autores que ya hemos estudiado en otros cursos,
En Europa y Estados Unidos están estos otros autores, Sanders, que es en Estados Unidos, James Dunn en Inglaterra, Bruce Malina y Craig Evans también en Estados Unidos. ¿Mm? Estos autores también han aplicado estos principios, pero para conocer mejor los contextos, no con el propósito de definir si es eh, correcto plantear el Cristo de la fe. Es decir, porque hablar del Cristo de la fe estás hablando ya de cristología, la cual es una disciplina teológica. Cuando ellos hablan, por ejemplo, Craig Evans, que es también un gran estudioso de la cristología, cuando él habla de cristología, se concentra en los métodos propios de la cristología. Pero cuando él te habla de dimensión social, se atiene a la metodología de las ciencias sociales, reconociendo que de las ciencias sociales no puedes llegar a una conclusión teológica, como hace Crozan. Ese es el vicio que tiene el método de Crozan. Uh-huh. Habíamos hablado también de este estudioso, Bruce Malina, que falleció hace poco, uh-huh, que también es el principal exponente de la antropología cultural para el estudio de contextos del Nuevo Testamento en Estados Unidos. Él trabajó en el ámbito norteamericano. Él vino a la Universidad Pontificia hace más o menos 10 años o más. Creo que en 2008-2009 vino a la Universidad Pontificia y dio un ciclo de conferencias sobre la antropología cultural en la investigación bíblica. Les había hablado pues de que se publican algunos libros suyos en español, en editoriales que se pueden conseguir aquí. Otro autor es este luterano, Gerd Theissen, que también publica en Verbo Divino y en Sígueme. En Sígueme tiene esta obra máxima, ¿verdad? Que es, este es un libro, digamos, equiparable al Judío Marginal de John Mayer. La diferencia es que este es un libro único que hizo en colaboración con Annette Merz. Es un libro ya un poco pasado, es como del año 2000, y no ha recibido nuevas ediciones, no ha tenido nuevas ediciones, siempre ha sido reimpreso. ¿Cuál es la diferencia entre una edición y una reimpresión? Que la reimpresión es nuevamente el mismo contenido, pero vuelto a imprimir. Y la edición comprende correcciones o añadiduras del autor. Uh-huh. Entonces, Gerd Theissen todavía vive, pero no ha hecho modificaciones a su obra. Este es un libro que pretende sintetizar, por un lado, todo lo que es la trayectoria de lo que hemos visto hasta aquí, de las aportaciones de las otras búsquedas. Hace excelentes cuadros sinópticos, que incluso en el libro de Jesús el Cristo, que tengo aquí, ¿verdad? Este libro se basa mucho en Gerd Theissen cuando nos va presentando algunos esquemas, sobre todo al final del libro, tenemos los esquemas del desarrollo de las búsquedas. Este es el esquema de la tercera búsqueda en 2 páginas, ¿verdad? Hasta ahí termina. Y después viene un cuadro sinóptico donde vienen, en síntesis, las aportaciones de las otras búsquedas, de la primera y la segunda búsqueda previas. Ajá. Entonces, estos cuadros están en la obra de El Jesús histórico de Gerd Theissen. De hecho, él pues, desarrolla más los contenidos de sus cuadros. Uh-huh. Lo que yo veo de novedoso en Gerd Theissen es de que cuando aplica los criterios de historicidad, no solamente aplica los criterios que ya conocemos, sino que también aplica otros criterios más para ir distinguiendo la estrategia de los evangelistas para ir formando a sus comunidades, para ir haciéndolos, pues literalmente así, discípulos de Jesús, ¿no? ¿Y qué estrategias usan? Pues, por ejemplo,
plantean una imagen unitaria de Jesús. Es decir, cuando tú ves en los evangelios, a veces Jesús es claramente judío, que dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y al mismo tiempo ves a un Jesús abierto a los paganos, que sana al siervo del centurión, que libera de un demonio a la hija de una mujer sirofenicia, que también libera al endemoniado de Gerasa, que es una zona extranjera, y así. Entonces, vemos un Jesús abierto a la posibilidad de extender sus beneficios a los extranjeros, cosa que no era común en los judíos tener esa perspectiva. Pero si Jesús se contempla a sí mismo como un hombre, como una especie de profeta que viene a traer el reino de Dios, en la línea del profeta Isaías se puede leer que Dios va a invitar al banquete de su reino a gente de todas las naciones. Uh-huh. Entonces, el que Jesús haga estos actos de beneficio en favor de los paganos refleja esa comprensión que Jesús tiene de su propia misión en la línea de Isaías. Ahora, Tyson dice, cuando los evangelistas redactan sus evangelios, van tomando elementos del Jesús judío y del Jesús abierto a los paganos. ¿Para qué? Lo hacen los evangelistas para que se superen las divisiones en el interior de sus comunidades, porque había mucho conflicto entre seguidores de Jesús provenientes del judaísmo y seguidores de Jesús provenientes del paganismo. Uh-huh. Cada uno de estos grupos tenía una perspectiva distinta de Jesús. Entonces, lo que hace Tyson es mostrar cómo el evangelista quiere superar esas divisiones a través de la forma como va planteando la vida de Jesús. Uh-huh. Entonces, otro elemento que ve Tyson es de que los evangelistas redactan sus evangelios para ayudar a los integrantes de sus comunidades a que superen su perspectiva meramente judía o una perspectiva meramente grecorromana. Porque como hay gente proveniente del judaísmo y del mundo grecorromano, entre los seguidores de Jesús en cada comunidad, el evangelista ve necesario, o cada evangelista ve necesario, crear una identidad social en el grupo de los destinatarios de cada evangelio. Y entonces por eso Tyson dice, cuando se redacta de tal modo una controversia, un milagro, un discurso de Jesús, se puede notar la finalidad que busca el evangelista de ayudar a que aquellos que vienen del judaísmo ya no se quieran aferrar a la ley de Moisés y que aquellos que vienen del paganismo también vayan integrándose en la comprensión de algunos conceptos judíos que son clave, como el concepto de Mesías, como el concepto del único Dios, como el concepto de la ley de Moisés. ¿Verdad? Entonces los evangelistas van introduciendo a los paganos a la comprensión de la dimensión judía de Jesús. Y finalmente, dice Tyson, cada evangelista va desarrollando en su evangelio una propuesta para la comprensión recta de lo que es la autoridad de una comunidad. Es decir, el pastor que dirige una comunidad debe tener prácticamente estas características. Y no es que lo diga Tyson, más bien Tyson dice, en los evangelios notamos esto. Uh-huh. Entonces, cada evangelista está procurando también establecer un nuevo criterio para la comprensión de autoridad dentro de una comunidad cristiana. Esa es la aportación principal de Tyson y eso es lo que se refleja en uno de sus libros que se llama, a ver, déjame ver, por aquí lo había visto.
Si uno entra a la página de la editorial Verbo Divino y en el buscador pone el nombre del autor, les voy a poner aquí el resultado para que ustedes lo vean. La editorial Verbo Divino tiene estos libros de Tyson. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? Entonces, lo que les decía ahorita, el libro de la redacción de los evangelios y la política eclesial es el que habla de todos estos elementos que les estoy diciendo. Es un estudio socio-retórico de los evangelios, donde el autor va descubriendo las estrategias de los evangelistas para formar a sus comunidades destinatarias. Las comunidades a las que dirigen los evangelios. Entonces Tyson va tomando de cada evangelio las frases típicas, la forma típica de presentar un relato de milagro, de sanación o de exorcismo, de milagros sobre la naturaleza, de comidas con los paganos, etc. Entonces dice Tyson, ahí se nota la orientación que el evangelista quiere dar a su comunidad. Y son orientaciones de diverso tipo. Presentar una imagen unitaria de Jesús, es decir, una imagen que una a aquellos cristianos que vienen del judaísmo y a aquellos que vienen del paganismo. Otra es ayudar a ellos mismos a que superen sus perspectivas meramente judías o grecorromanas y logren un sentido de unidad, que vayan creando una identidad social nueva como seguidores de Jesús. Y finalmente lo que es la necesidad de plantear un nuevo concepto de autoridad, dado que en las comunidades cristianas, al principio, las autoridades eran discípulos que eran carismáticos itinerantes, les llama. O sea, itinerantes porque iban de un lado para otro. Y carismáticos porque se caracterizaban precisamente por ciertos carismas, ¿verdad? Tanto carismas de sanación como carismas de palabra. O sea, tenían la capacidad de influir en mucha gente para que los siguieran. Pero hay un momento en la etapa de los años 70 y 80 donde ya esos carismáticos itinerantes que habían conocido a Jesús ya habían muerto. Y entonces surgía la necesidad de plantear un nuevo modelo de autoridad en las comunidades. Y eso lo va tratando Tyson aquí. Dice, los evangelistas nos van diciendo, a través de las narraciones de la vida de Jesús, qué tipo de autoridad se espera en las comunidades cristianas de entonces, o sea, de las comunidades de los años 70 y 80, e incluso en el caso de Juan, en los años 90 del primer siglo. Entonces, eso es una aportación muy interesante de este teólogo luterano. Bien, nuevamente les comparto aquí la presentación. Entonces les voy haciendo así como que la síntesis de lo que hemos estado viendo y nos habíamos quedado en las aportaciones de Sanders, ¿verdad? Sanders, que tiene dos obras principales, una que ya nos compartió nuestra compañera Abasta, ¿verdad? Marcela, que nos puso ahí Jesús y el judaísmo. Ese es el escrito de 1985 con el que Sanders da inicio a la era de la tercera búsqueda. En el mismo año, ¿se acuerdan que habíamos hablado de cómo Funker, ¿verdad?, había dado origen, ¿verdad?, al Jesus Seminar? Esta es el otro acontecimiento de 1985 que da inicio a la tercera búsqueda. El Jesus Seminar por un lado y el libro de James Dunn, perdón, de este Sanders, que se llama Jesús y el judaísmo. Después de ese libro, Sanders va a escribir la figura histórica de Jesús,
donde también pues, sigue profundizando en la aplicación de los métodos de los criterios de historicidad. Y algo muy importante es que en el epílogo de este libro va añadiendo elementos sobre la resurrección. ¿Qué se puede saber históricamente en torno al tema de la resurrección? Y pues en pocas palabras, su conclusión es de que a través de los relatos y de lo que sucede en décadas posteriores, se puede tener una noción de que los discípulos que dieron su vida por predicar y afirmar que ellos habían convivido con Jesús, a su vez mantuvieron una firme determinación de ir formando comunidades, de ir extendiendo un mensaje y de vincular la persona de Jesús con el mensaje del reino, con el mensaje de que anunciaban. El mensaje de Jesús se sigue extendiendo en ellos, que se consideran ellos mismos continuadores de la misión de Jesús. El punto clave es de que ellos afirman haber convivido con el Señor y hasta dan la vida por afirmar y confirmar eso. Aunque no encontremos estrictamente coherencia en todos los relatos sobre las apariciones de Jesús resucitado, sí se alcanza a notar coherencia en el actuar de los discípulos hasta que son martirizados. Entonces dice, directamente de los textos bíblicos no podemos confirmar desde una metodología histórica cómo se puede describir la resurrección de Jesús o las apariciones. Lo que sí podemos ver que es histórico también y que sí tiene mucho valor es de que estos discípulos llevaron una vida coherente en su predicación, la conformación de comunidades y que en su predicación también además ellos nunca roban cámara, sino que reconocen que ellos mismos eran incrédulos y que después al tener la experiencia de Jesús en diversas ocasiones, donde a veces lo reconocían de primera o a veces no lo reconocían de primera vista, no sabían quién era, lo confundían. De todos modos, lo importante es de que ellos llegan a tener este contacto que les permite ver que Él vive. Ajá. O sea, afirman que Él vive, de algún modo está presente. Y reciben, dicen ellos, recibir una misión de Él para continuar su obra. Pero pues ahí ya vienen las diferencias de interpretaciones, ¿verdad? Porque algunos decidieron quedarse en Jerusalén y otros decidieron salir a predicar, ¿verdad? Se quedan en Jerusalén los del grupo de Santiago, incluso Pedro y Juan al principio, los primeros años, desde el 30 hasta el 42, Pedro y Juan están en Jerusalén, y después del 42, tras la muerte de Santiago el Mayor, el hermano de Juan, del evangelista Juan, entonces Pedro y Juan se van de Jerusalén. Uh-huh. Entonces tuvo que venir un acontecimiento difícil, que fue la muerte de Santiago, asesinado por Herodes Antipas, para que finalmente se salieran de Jerusalén. Pero ya mucho tiempo atrás, de hecho prácticamente desde el año 30, habían salido de Galilea misioneros cristianos, o sea, seguidores de Jesús de Galilea, que habían ido a predicar a Damasco, Antioquía y otras regiones de Siria. De modo que cuando Pablo va a perseguir cristianos en Damasco, es cuando se encuentra Jesús. Y la conversión de Pablo, o ese encuentro con Jesús, se considera ocurrió entre el 32 y el 35, pero no más tarde. Uh-huh. Entonces eso ya nos habla de cómo mucho antes de que Pedro y Juan salieran de Jerusalén, ya existían comunidades en Siria que se forjaron a partir de la predicación de los galileos, ¿verdad? Aquellos galileos que habían seguido a Jesús, después de la resurrección de Jesús, al poco tiempo ellos salen a evangelizar, salen a predicar a Jesús fuera. Son los primeros misioneros, porque
Los helenistas que salen con Pedro salen hasta 12 años después de la resurrección. Se tardaron mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando uno lee el final del Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice, vayan y evangelicen todas las naciones, háganlas mis discípulos, enséñenles lo que yo les he enseñado, y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Ese es un relato, o son palabras que Mateo pone en labios de Jesús, pero que reflejan el resultado de una lenta comprensión de lo que era la nueva misión de los seguidores de Jesús. Uh-huh. Mateo escribe su evangelio después del año 80, después del 80. Ajá. Debe ser de 81, 82 a más tardar. Pero pone en labios de Jesús la comprensión a la que había llegado la comunidad, seguramente antioquena, porque aunque Mateo no dice que escribe a los antioquenos, pero tal parece que son los antioquenos los que reciben el Evangelio de Mateo por primera vez, porque son los destinatarios de dicho Evangelio, y son ellos pues los que empiezan a comprender el porqué de la misión, el por qué todo el mundo anda, pues literalmente navegando como Pablo, ¿no? Entonces, Pablo ya tenía al menos 16 años muerto cuando Mateo apenas empieza a escribir su evangelio, pero lo hace precisamente porque la comprensión de la misión a todas las naciones fue lenta, ¿verdad? No se dio desde el inicio. Quizá los galileos sí tuvieron una primera claridad de la necesidad de misionar, pero no los de Jerusalén. Esos tardaron literalmente 12 años en salir. Y salieron nada más porque hubo un acontecimiento que los hizo salirse, que fue la muerte de Santiago el Mayor. Uh-huh. Bien, entonces habíamos empezado a hablar de Parrish, que es un protestante liberal norteamericano, pero no comulga con la teología liberal de comienzos del siglo XX. Recuerdan que la teología liberal era la empecinada en separar al Cristo de la fe del Jesús de la historia, por fines anti-eclesiales, sobre todo antidogmáticos. Bueno, Ed Parrish dice, no es necesario tomar esa postura, ¿no? Porque ya sería una postura sesgada. Lo que él hace más bien es tratar de descubrir el modo de reconstruir la vida de Jesús tomando en cuenta el judaísmo de la época. Uh-huh. Bien, entonces, lo que va a defender Sanders es la postura de que Jesús fue un profeta escatológico, es decir, Jesús se consideró a sí mismo un profeta del fin de los tiempos. ¿De dónde sacó esas ideas? Pues muy probablemente de su forma de interpretar a Moisés, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, donde habla de un profeta futuro al que deberán escuchar los israelitas. Y por otro lado también la forma como Jesús interpreta a los profetas, sobre todo Isaías y los salmos. Uh-huh. De hecho, ya ven que Jesús continuamente, tanto Jesús como los evangelistas van utilizando el Salmo 22 como un salmo de orientación para comprender el significado de la pasión de Cristo. Esto también lo va a subrayar Sanders en su libro que está aquí, La figura histórica de Jesús. Uh-huh. Bien, la metodología de Sanders. Él primero lo que va a hacer es identificar las sentencias tradicionales de Jesús, es decir, los dichos, pero para aislarlos o separarlos y poder subrayar los eventos. Es decir, a Sanders le interesan los eventos más que los dichos de Jesús. ¿Mm? Porque dice que en los eventos se identifica mejor a Jesús. Entonces, los criterios de historicidad que ya vimos hace 2 semanas
los plantea Sanders desde su libro Jesús y el judaísmo del 1985. Además, podemos sintetizar las tesis históricas de Sanders, estas tesis, estas primeras tesis, las primeras tesis que son estas 8, ¿verdad? Porque luego vienen otras. Estas primeras 8 están en Jesús y el judaísmo. Primero, Jesús fue bautizado por Juan. Dice, de eso no cabe duda históricamente. La cosa es cómo se ha de interpretar este bautismo. Ahí sí es donde las escuelas de intérpretes siguen en debate hasta el día de hoy. Porque Sanders intuye, junto con muchos otros, que Jesús se hace bautizar por Juan, primero porque Jesús se subordina a Juan. Jesús reconoce que Juan es predicador de fin de los tiempos, pero no es el profeta que habría de venir. Es alguien que prepara el camino. Y entonces Jesús se hace bautizar porque decide participar del movimiento de Juan. La cosa aquí es ya donde vienen las divisiones, es de si Jesús se consideró a sí mismo pecador o no, y por eso se hizo bautizar, ya que Juan bautizaba a quien se arrepentía de sus pecados, y el bautismo era un signo de compromiso para esperar la llegada del reino. Entonces, ¿Jesús se hace bautizar por Juan porque se considera pecador? ¿O porque Jesús se considera continuador de la misión de Juan? Ahí hagan sus apuestas, ¿verdad? Porque eso no está claro. A partir de los evangelios, parece más bien que Jesús lo que quiere hacer es presentarse como el continuador de Juan, en cuanto que Juan anuncia un reino venidero y Jesús lo hace presente. Jesús hace presente ese reino. Entonces de ahí surge la necesidad de establecer una conexión entre ambos, y esa conexión es el bautismo. Bien, les decía entonces, como el punto de debate es cuál es la naturaleza del bautismo que Jesús recibe de Juan. Los evangelios nos presentan que el bautismo es el momento inaugural de la actividad mesiánica de Jesús, donde Jesús recibe el Espíritu Santo, en ese bautismo. Entonces, la esencia de la actividad de Jesús es hacer presente al reino, mientras que Juan anuncia que el reino está por llegar. Se nota entonces que hay una clara continuidad entre Juan y Jesús. Pero los historiadores dicen, bueno, esa ya es una lectura teológica. Si nos atenemos a los criterios históricos, pareciera ser que Jesús se hace bautizar por Juan porque Jesús mismo se considera pecador necesitado de arrepentimiento. Y entonces se hace bautizar porque sigue a Juan. O sea, ve en Juan a un predicador que vale la pena seguir. Y ya después Jesús tiene una experiencia, o quizá en el mismo bautismo, esa es la propuesta de Santiago Guijarro, que en el bautismo Jesús tuvo una experiencia de Dios en la que él consideró que su bautismo era el inicio de un nuevo proyecto. Entonces, como si fuera una experiencia mística, ¿no? Entonces, la lectura que Guijarro hace del bautismo es esa. Padre, Sí. y aquí Picasa lo pone que, o sea, Jesús se deja bautizar por Juan porque quiere aprender de él, o sea, lo toma como un maestro. Ajá. Sí, les digo, como los evangelistas nos dan una lectura teológica, los historiadores pues dicen, no puedo utilizar un argumento teológico como base de un estudio histórico. Uh-huh. Entonces los historiadores dicen, más bien, a partir de los hechos, o sea, es innegable que Juan bautizó a Jesús. Sí. La pregunta es, ¿por qué Jesús pidió ser bautizado? Porque ya lo que viene en los evangelios es la lectura de los evangelistas, a décadas después de la resurrección. Ajá.
Tyson va a decir, por ejemplo, que los relatos de bautismo de Jesús apuntan a la necesidad de que, como en los grupos de cristianos hay muchos provenientes del movimiento de Juan y que seguían venerando excesivamente la figura de Juan, los evangelistas nos presentan de ese modo, o sea, del modo de que el Espíritu desciende sobre Jesús, que se oye una voz en el cielo y que cambian las cosas y que Juan dice, ya no me sigan a mí, síganlo a él, etcétera. Tyson dice, en esas expresiones de los evangelistas, lo que se nota es de que cada evangelista quiere que aquellos integrantes de sus comunidades que vienen desde los seguidores de Juan acepten a Jesús como el Mesías, como el Señor, y que vean a Juan como un precursor, en lugar de que sigan venerando la figura de Juan o contraponiéndola a la de Jesús, que reconozcan que Juan es precursor de Jesús. Uh-huh. Y por eso narran el bautismo de Jesús con todos esos signos de carácter epifánico, es decir, son epifanías, son manifestación de Dios en un contexto natural humano, que es el río. Ajá. Esa es la diferencia entre una epifanía y una teofanía. Una teofanía puede ser, por ejemplo, las visiones de Juan en Apocalipsis, donde se abren los cielos y él ve lo que está pasando en el cielo. En cambio, la epifanía es una manifestación de Dios en un contexto humano, como esta manifestación de que el cielo se abre, baja una paloma sobre Jesús, que dicen es el Espíritu Santo, y se oye una voz del cielo, que quizá pudo haber sido un rayo, ¿no? Sonó un rayo muy fuerte o cayó un rayo en seco mientras Jesús era bautizado y aquellos pensaron que era la voz de Dios. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? El historiador va a tratar de describir desde categorías ordinarias qué fue lo que pudo haber pasado en el momento del bautismo. Y proponen esa lectura mucho antes de la lectura teológica, que es la que ya encontramos en los evangelios. Que sabemos, los evangelistas lo que hicieron fue recopilar información sobre el bautismo de Jesús y luego ellos mismos le dieron ese sesgo, esa relevancia, porque se fijan, en un evangelio Jesús es quien escucha la voz, tú eres mi hijo. En otros dicen, este es mi hijo. Entonces pareciera que Juan escucha también la voz de Dios. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto o aquello? Uh-huh. Ahora, ¿descendió sobre Jesús una paloma o descendió el Espíritu con la docilidad con la que desciende una paloma? Descendió el Espíritu con la docilidad. Pues ese es precisamente un tema de debate. Sí. Ajá. Entonces, bueno, Sanders dice, mientras son peras o son manzanas, todo el mundo está de acuerdo que Jesús se hizo bautizar por Juan. ¿Verdad? Ya otra cosa es la interpretación que se le dé. Uh-huh. También, que Jesús fue un Galileo que predicó e hizo sanaciones, todo mundo lo acepta. Ajá. Uh-huh. Incluso los fariseos y escribas y demás que no estaban de acuerdo con el actuar de Jesús, nunca niegan la existencia de las sanaciones. Padre, ¿y eso incluye cuando sacaba a los espíritus? Sí, también. De hecho, bueno, aquí directamente no menciona los exorcismos, pero por ejemplo, Santiago Guijarro sí tiene un estudio muy, muy interesante de cómo el principal rasgo que hizo famoso a Jesús fueron los exorcismos, más que las sanaciones. Uh-huh. Bien, luego también dice Sanders que Jesús llamó a discípulos y constituyó un grupo de 12. También eso es histórico. Ahora, ¿bajo qué interpretación Jesús eligió solo 12?
pues eso ya es tema de debate, ¿no? Entonces hay quien dice, es que Jesús quiso restaurar Israel y por eso tenía 12 apóstoles que simbolizaban a las 12 tribus. Otros dicen, no, Jesús no quiso restaurar, sino quiso sustituir a No, Israel, sustituirlos con 12, o a partir de 12. ¿Ok? Entonces ahí están, o es uno o es otro. Ajá. O les dio un valor simbólico para representar un Israel necesitado de restauración, o elige 12 para sustituir al Israel histórico, al pueblo. Entonces, esa fue la lectura que va a prevalecer en los siguientes siglos, después de que en el siglo II, ya a mediados y finales del siglo II, vamos a ver un tinte claramente antijudío en muchas comunidades cristianas. Entonces, las comunidades cristianas antijudías van a utilizar esta idea de que los 12 discípulos de Jesús son el inicio de un nuevo pueblo de Dios que sustituye a Israel. Y entonces va a empezar un desprecio hacia los judíos. Bien, dice Sanders también, Jesús limitó su actividad ministerial al territorio de Israel. Solo realiza ciertos milagros, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa y la mujer sirofenicia a la que Jesús le sana a la hija, o le exorciza a la hija a distancia. Esas acciones las realiza Jesús en zonas limítrofes, pero no dentro de territorio pagano. Está prácticamente en la frontera entre Israel y territorios paganos. Luego, que Jesús se vio envuelto en una dura controversia en torno al templo, de eso tampoco hay duda a nivel histórico. Las otras tesis planteadas en Jesús y el judaísmo, que Jesús fue crucificado a las afueras de Jerusalén por parte de la autoridad romana, también es algo que nadie niega, que después de su muerte sus discípulos continuaron su movimiento en su nombre, también eso es evidente, si no, no estaríamos aquí. Y el movimiento de Jesús fue perseguido en algunas ocasiones por parte de algunos judíos, al menos hasta un tiempo cercano a la muerte de Pablo. Eso también está en Jesús y el judaísmo. Y esto viene planteado desde la introducción. No sé si ya leyeron la introducción de ese libro que nos compartió Marcela Abasta. ¿Ya? En la introducción se van presentando estas tesis. Bien, vamos a tomar un descansito de unos 10 minutos para que podamos continuar con lo que sigue, con las segundas tesis que va a plantear Sanders. ¿Ya? Bien, entonces ahorita nos vemos en 10 minutos.